Ok, bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la cábala. Entonces, no sé si podemos empezar como definiendo un poco qué entendemos por cábala. La cábala. Ujú, Bueno, lo que sí logré como encontrar, más que todo, porque fue como empezar de cero la investigación, ya que no sabía nada, ujú, fue que la cábala significa tradición y viene a ser como una forma de misticismo eh, que tiende al judaísmo, pero que en sí, no es tan judío como yo pensé que era. ujú. Sí, sí. Vieras que es curioso porque en mi caso yo sí tuve la oportunidad de conversar con una persona que practica la cábala, ¿verdad? Entonces, esta persona me explicaba que la cábala, sí, como vos decís, es como un tipo de judaísmo, pero tiene más como esta parte mística, ¿verdad? Ellos lo que dicen es que la cábala son como las enseñanzas secretas, ¿ok? De lo que recibió Moisés en el monte Sinaí. Entonces, como que Moisés escribió una parte, pero otra parte de esa enseñanza, digámoslo así, que quedó como oculta para la gente, pero esa tradición se fue conservando a través de los cabalistas. Pero Ujú. aquí hay un asunto, digamos, esta persona que yo conocí dice que la cábala es una tradición que viene desde el mismo Moisés, ¿verdad? Que ellos dicen que es más o menos año 1200 antes de Cristo. Ya nosotros habíamos conversado un poco sobre la historicidad de Moisés en el video sobre la historia de Dios, ¿verdad? Que es Sí, un sí. poquito cuestionable. Un poquito cuestionable, sí, porque de hecho no existe ningún dato para poder afirmar que existió, Ujú. pero sí, como vos decís, la cábala viene, se cree que viene desde ese entonces, pero parece que no. Parece que no. Parece que no, parece que la cábala nace en la Edad Media, Ujú. alrededor del siglo XII y específicamente en Francia. Exactamente. Entonces, digamos, como que ellos atribuyen que la cábala es algo que viene desde antes y lo que viene desde antes es la palabra cábala, que vos decías que significa tradición, pero ellos se referían a la cábala para toda la parte de la tradición judía que no estaba escrita. Eso es lo que ellos llamaban como cábala, pero ya este nombre se adopta para ya este movimiento judío esotérico a partir del siglo II. Entonces ellos atribuyen que existía desde antes porque la palabra existía desde antes, ¿verdad? Igual como hablábamos de la palabra gnosis, ¿ok? Que como religión había comenzado desde el siglo primero, pero ya la palabra gnosis la había usado Platón desde antes. Entonces, ahora que menciono Gnosis, otro tema interesante es que parece que la influencia más fuerte sobre la Cábala la tuvo la Gnosis, porque curiosamente, como vos decías, la Cábala nace siglo XII en el sur de Francia, en el Languedoc, que era donde estaba surgiendo el movimiento de los cátaros. Entonces, todo este movimiento esotérico de los cátaros fue como la mayor inspiración para la cábala. Correcto, correcto. Y de hecho nace como un método de interpretación de lo que, bueno, conocemos nosotros como la Biblia, pero que en realidad lo que ellos intentan es distinguirse de otras religiones, más que todo en el principio, queriendo como mantener una cierta pureza en sus enseñanzas. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros todavía poseemos esta pureza de enseñanza, ¿cómo se llama? ¿Cómo podría llamarlo? Eh, Esta autenticidad en lo que enseñamos y en lo que practicamos y en lo que creemos y que viene a ser solo reservado para un cierto grupo de personas. Entonces mantienen como ese aspecto de exclusividad con el tema de la cábala, ¿verdad? Ajá, ajá, sí. Y ahora que mencionabas esta cuestión como de la interpretación de lo que nosotros conocemos como la Biblia, hay como lo decimos, como tres ramas o como tres pilares que sostienen la Como, cábala. Ujú. como tres procedimientos de lectura.
Exactamente, sí, sí, sí. Yo Sí, creo de que hecho, vos los tenés por ahí. Ajá. los tengo por aquí, que son la gematría, Ajá. que consiste en unir dos palabras con el mismo valor numérico. Recordemos que el alfabeto hebreo está asociado con ciertos números, entonces Ujú, ellos logran hacer a veces sumas y así, que les dan una cierta interpretación. ujú, También el notaricón, que construye una nueva palabra con las letras iniciales o finales de otra, ¿verdad? Logran construir incluso frases. ujú, Y la temura, que reemplaza una letra de una palabra por otra siguiendo combinaciones alfabéticas. Entonces, utilizando estos diferentes eh, protocolos de lectura, para llamarlos de alguna forma, ellos logran leer una Biblia dentro de la Biblia misma. O sea, ellos pueden hacer una lectura totalmente diferente de la que, de la lectura común que hacemos nosotros. ujú. Sí, de hecho, aquí tengo dos ejemplos. Tengo un ejemplo de gematría que el nombre de Abraham tiene el mismo valor numérico de la palabra misericordia. Entonces, ya ellos le dan esa interpretación que la figura de Abraham representa la misericordia de Dios. ¿Ok? Después tengo otro ejemplo de notaricón con Gan Eden, que se puede traducir como el jardín del Edén, que curiosamente, tomando las últimas letras, equivale con muchas palabras. Entonces, como que el jardín del Edén equivale con la palabra guf, que significa cuerpo, con nefesh, que es el alma, con etzem, que son huesos, con daat, que es ciencia, y con netzach, que es eternidad. Entonces ve del montón de interpretaciones que se le podrían hacer al Bereshit, al Génesis, con solo cambiar el significado de la palabra Génesis. Perdón, con el Edén, porque el Edén podría ser nuestro cuerpo, el Edén podría ser nuestra alma, nuestros huesos, podría ser una ciencia, podría ser incluso la eternidad. Entonces, con solo usar, digamos, el notaricón con una sola palabra, ve todas las posibles interpretaciones que se le pueden dar. Sí, sí, exacto, sí. Y es que viene de una filosofía de pensamiento en la que la parte de lo secreto era muy importante, ¿verdad? Todavía para preservar de alguna forma el valor de esta religión dentro de la sociedad en la que ellos, ¿verdad? Vivían. Entonces, manteniendo ese secretismo, manteniendo esa codificación en las lecturas, podían mantener eh, una cierta autenticidad dentro pues de su sociedad, ¿verdad? De ese entonces. Ujú. Sí, aquí tengo otro ejemplo del libro del Éxodo 15:18, que dice, y todo el pueblo veía los ruidos. Entonces, una de las interpretaciones que hacen los cabalistas es que, o sea, ¿cómo es posible que las personas pudieran ver los ruidos? O sea, debería ser oír los ruidos. Entonces, ellos lo que interpretan es que cuando Dios verbaliza, es una materialización, o sea, que ellos podían ver la materialización de lo que Dios estaba diciendo. Y aquí viene otro punto interesante, que es como esas similitudes que en el fondo tiene la cábala con la gnosis, ¿verdad? Por esa influencia que tuvo. Una de las similitudes es el tema del Dios extraño, ¿ok? Que hablaban los gnósticos y en el caso de los cabalistas, ellos le llaman el En Sof o el infinito. Y siempre es esta idea como de un Dios que no se puede nombrar, que solo ellos tienen como la clave para poder pronunciarlo correctamente, que es este IHWE, o después se traduce como JHVH, que como se le da esta interpretación de Yahvé, Jehová, pero Exacto. según los cabalistas, solo ellos tienen como la forma correcta de poder nombrarlo. Sí, incluso como estás mencionando, todas esas diferentes formas de pronunciar una sola palabra
se han transmitido a otras religiones, como en el caso del cristianismo. O sea, nosotros, el católico considera esas letras como Yahvé, así las pronuncia. Y un protestante lo pronuncia como Jehová. Entonces se ha mantenido esas divergencias, diferencias en cuanto a las pronunciaciones, incluso más allá del judaísmo. Sí, y bueno, otra similitud que podemos encontrar entre la gnosis y la cábala es el tema de los eones, porque ya habíamos comentado en el video de los gnósticos que esta concepción que ellos tenían de cómo se fue generando el universo desde este primer eón y se fue desprendiendo, en el caso de la cábala, ellos le llaman el sefirot o los sefirotes, que es una palabra que se puede traducir como contar, ¿ok? Y eso es básicamente como unos círculos, unos estadios que ellos van disponiendo, formando lo que ellos llaman el árbol de la vida, ¿ok? Que esto es una figura muy utilizada en el ocultismo, bueno, en la cábala y en otras tradiciones ocultas, que es como la forma en la que se fue creando el universo. Pero en el fondo es una idea muy parecida, ¿verdad? Que es como de un eón, de un misterio, de una esfera, de un arcano, se fueron desprendiendo otros hasta que se fue formando poco a poco el mundo, ¿verdad? Entonces, es como esta idea que usan los cabalistas de los sefirotes. Sí, tienen una cosmología muy, muy desarrollada y muy compleja. De hecho, ya desgranando un poco, eh, eso llega incluso a lo que sería el tema del hombre en cuanto al alma. No sé si pudiste ver que ellos dividen el alma en tres partes: un espíritu vital, un espíritu intelectual y el alma, y que estas tienen como diferentes ubicaciones alrededor del cuerpo y dentro. Y cuando uno muere, cuando la persona muere, tienen diferentes destinos. Eso me pareció muy interesante, ¿verdad? En cómo estas diferentes partes se van eh, teniendo diferentes propósitos y diferentes finalidades. Ok, sí, sí, el tema de esa parte tripartita que ellos proponen es muy interesante porque desde nuestra concepción inspirada, digamos, en esta parte más platónica, que es simplemente una dualidad, como que somos cuerpo y espíritu, como que el cuerpo se muere y el espíritu va a un lugar determinado y ya. Pero ellos tienen como esa idea, como decías, que cada una de estas partes, digamos, que nos componen, se dirigen a lugares diferentes. Y otro dato que me parece muy interesante es lo que propone el místico Abulafia, que él decía que existen tres vías para alcanzar el progreso espiritual. Entonces él decía que es el ascetismo, después la filosofía, que dice que es un poquito más recomendable que el ascetismo, pero aún así no tan perfecta, y el tercero es la vía cabalística, que lo que proponen los cabalistas es como la importancia del verbo. Incluso ellos dicen que una palabra pronunciada correctamente puede tener un efecto directo sobre la realidad, ¿ok? Entonces, si yo pronuncio una palabra, literalmente yo puedo construir, puedo destruir o puedo tener un efecto directamente sobre la realidad. Entonces, esto es como la particularidad que tiene la cábala sobre otras tradiciones ocultas. Entonces, a pesar de que se inspira en esta parte gnóstica, como que se desprenden en ese sentido, ¿verdad? Sí, ellos creen que la cábala y el que logra entenderla tiene un poder de creación y de destrucción. Sí, sí, exacto. Sí, que curiosamente también por ahí aparece el estudio de la palabra abracadabra, que tal vez en nuestra cultura occidental ha llegado, que es como una palabra como de magia, como de apareció un conejito del sombrero, abracadabra, una cosa así, pero en realidad era una palabra que proviene de esta tradición cabalística, ¿verdad? Que parece que es como una síntesis de la frase abrek
Abra, que significa algo así como envía tu rayo hasta la muerte. Pero igual existen diferentes interpretaciones. Se dice que la pronunciación correcta no se le puede revelar, digamos, a la población, sino que es una cuestión como más iniciática, más interna, y hay que ir escalando. Entonces, es otra similitud que tiene con los movimientos gnósticos, que en la cábala no es que vos entras y te explican todo de golpe, o sea, vos tenés que ir escalando, tenés que ir superando pruebas, y conforme uno vaya estando listo, el cabalista te va dando como cierta información. Como una jerarquía de conocimiento, decís vos. Exacto, exacto, sí. Incluso dentro de los mismos cabalistas, ¿verdad? Ellos como que se van iniciando unos a otros, manteniendo como ciertos grados que tienen en común todas estas tradiciones ocultas, ¿verdad? La gnosis, que tienen sus cámaras, incluso tradiciones como los masones, que todos tienen en común como esa cuestión como iniciática, donde la persona tiene que irse preparando, ir superando pruebas y el conocimiento se le va dando poco a poco conforme la persona vaya teniendo como este grado de lucidez y de entendimiento, ¿verdad? De Pero en el entendimiento. fondo todas estas tradiciones están inspiradas en una sola, que es la gnosis, que es considerada como la madre, digamos, de todas las filosofías y todas las tradiciones ocultas. Que de hecho, igual que la gnosis es considerada una herejía, ¿verdad? Dentro del judaísmo. No, los judíos no la aceptan del todo, más los que son ortodoxos, ¿verdad? Sí, y aquí, ahora que mencionas esto, hay otra diferencia entre la gnosis y la cábala, que la gnosis lo que buscaba era un sincretismo como de las principales religiones de la época. A la cábala no le interesaba eso, o sea, lo único que le interesaba a la cábala era diferenciar al judaísmo de las otras religiones, como exalzar, enaltecer, diferenciar aún más la religión judía de las demás, ¿verdad? Entonces era como una diferencia. Pero otra cosa interesante es, parece que la cábala nace como una reacción ante el rigor que tenía el Talmud, que imagínate que estaba compuesto por 613 preceptos, de los cuales 248 son mandamientos y 365 son prohibiciones. Entonces, era una cuestión súper rigurosa y muy exotérica para ellos. O sea, en el sentido que era enfocarse demasiado en lo de afuera, en lo que se podía percibir. Y los cabalistas lo que empezaron fue una búsqueda más hacia adentro, como a tener un nivel de comprensión, no simplemente cumplir unas leyes y ya, sino que como entender la parte divina, esta parte más mística, pero más allá de una ley externa, sino como buscar una ley interna, siempre buscando como una cuestión más interna. Sí, y ahí entramos en una parte más moral, ¿verdad? Que todas las religiones la tienen. Y dentro de ese tema podríamos hablar también de la angelología y la demonología de la cábala, que es muy interesante, la verdad, porque encontramos diferentes personajes que tienen funciones muy específicas, como el Metatrón, que es como un servidor de Dios y que dirige a los ángeles junto con Sindalfón, ¿verdad? Tenemos también un antagonista que sería Samael, que es capaz de mandar, ¿verdad?, a innumerables demonios. A Grourion, que es un demonio que provoca la muerte de los adolescentes. También está Adimirón, que es otro demonio que se cree que fue el que ahogó la segunda tribu de Israel. Entonces vemos que incluso tienen cierta influencia y cierto protagonismo en la vida de las personas, ¿verdad? Que eso hace muchísima similitud con el tema del cristianismo, en donde el demonio pues logra influir, logra hacer, logra afectar, y pues en la Cábala también encontramos seres con esas capacidades. Sí, y curiosamente ya esta tradición de la cábala inspira a otras personalidades como el místico John Dee, que, bueno, fue un personaje súper interesante, que entre las propuestas que él trajo a esta tradición oculta fue una especie de mesa, ¿ok?
con la cual las personas se podían comunicar con los ángeles. Entonces, a través de ciertos patrones matemáticos, se podían ir obteniendo los nombres de los arcángeles. Entonces, curiosamente, los primeros nombres de arcángeles coinciden con la tradición judía que después es adoptada por el cristianismo, ¿verdad? Que curiosamente la Iglesia Católica solo reconoce tres, si no me equivoco, pero en algunas tradiciones se hablan de siete, los cabalistas hablan de muchísimos más ángeles, ¿verdad? Y con esta tabla de John Dee se pueden obtener nombres de miles de ángeles, o sea, es una jerarquía enorme. Igual con esa misma tabla de John Dee se pueden obtener el nombre de los demonios, entonces siempre está ligado como esa parte de la angeología con la demonología, ¿verdad? Sí, muy interesante. Muy interesante. Y ahora podemos hablar del libro sagrado, ¿verdad? Porque también tiene su libro que sería el Sefer HaZohar. No sé si lo pronuncié bien, que sería el Zohar, el libro del esplendor que consiste en tratados. Y estos tratados recogen discursos, recogen sentencias y conversaciones entre un maestro tanaíta del siglo II y su hijo, pero que todavía se conserva porque tiene muchísimo valor para pues, los que practican la cábala, ¿verdad? El Zohar aparece alrededor del año 1290, está escrito en arameo, ¿verdad? Y es considerado como la corona del árbol místico del judaísmo. Es una mina de información, ¿verdad? Por todos los conocimientos que tienen sobre los primeros cabalistas. Y hay un dato muy interesante dentro de este libro, y es que se logra descubrir que ellos ya sabían que la Tierra era redonda, que giraba alrededor del Sol y que giraba sobre su propio eje. Y esto lo descubrieron siglos antes que los astrónomos actuales, ¿verdad? Entonces, ese fue el dato más interesante que logré encontrar sobre los cabalistas, ¿verdad? Ya ellos ya tenían esa noción, ese conocimiento de la astronomía. Sí, verás que fue curioso porque cuando conversaba con este cabalista que te decía, no recuerdo la pronunciación exacta, pero recuerdo que él decía algo como shofar. Creo que lo pronuncian así como shofar. Y yo tengo el primer tomo de ese soar o de ese shofar, y vieras que ellos son muy, como muy celosos, como son tradiciones como más ocultas, más esotéricas, son muy celosos con eso. Entonces se queda así como, ¿usted qué hace con ese libro, verdad? Y prácticamente lo que me dijo fue que por más que yo lo lea, no lo voy a entender, porque la única forma es que yo lo vaya leyendo en compañía de un cabalista. Entonces, de nuevo es esta idea de que existen varias formas de leer los textos. Entonces, él me dijo, digamos, usted lo puede leer le va a dar una interpretación de una persona laica, o sea, de una persona que no conoce nada al respecto. Solo los cabalistas le pueden dar como esa interpretación oculta, aun cuando se supone que ese Zohar es la explicación de esa lectura como más oculta o más esotérica de esta Biblia, ¿verdad? Que nosotros llamamos. Sí, es que va cargado de muchos elementos culturales, históricos, ¿verdad? Entonces, ciertas palabras, ciertas frases tienen por detrás todo un contexto, una historia, una forma de entenderlo que dificulta una lectura, pues, que podría ser un occidental, ¿verdad? Promedio, que hace uno una lectura más racionalista, ¿no? Más apegada a lo que viene, a lo que dice el texto, más literal, ¿verdad? Entonces, por ahí el occidental le cuesta muchas veces los textos o lecturas orientales por esas diferencias culturales, más que todo. Sí, y ahora, un dato muy interesante sobre el nombre de Dios, si nosotros tomamos las cuatro letras de este tetragramatón que también usan los gnósticos, el Yod He Vav He, según los cabalistas, suma 26. Entonces, como que 26 es un número con el cual se representa a Dios. Y curiosamente, en otras tradiciones ocultas conservan esta tradición. Por ejemplo, en el tarot se utiliza este número,
el 26 para representar a Dios. Incluso Alejandro Jodorowsky, que es un estudioso del tarot, él dice que la baraja del tarot tiene 78 cartas, ¿ok? Y la baraja inglesa, entonces si uno hace la diferencia a la baraja inglesa con la que nosotros jugamos el tradicional naipe o esta baraja, ¿verdad? Le faltan 26 cartas. Entonces Alejandro Jodorowsky dice que la baraja inglesa es un tarot sin Dios, como que le sacaron las cartas que componen este número. Entonces, toda esta cuestión numerológica se fue tomando por otras tradiciones ocultas que siguen usando esta cuestión que habíamos conversado de la gematría, incluso Madame Blavatsky, que es la que fundó la teosofía, ella utilizaba algo que ella llamaba la suma teosófica, que no es otra cosa que un tipo de gematría, que es como darle un valor a cada una de las letras y después hacer una suma y reducir una palabra a un solo número.